Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuidatips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando del matrimonio, su relación con la adopción de hábitos de vida saludable, la salud física, emocional y la longevidad. Sin más dilación, vamos a la intro y comenzamos. La mayoría de las personas consideran que el matrimonio ofrece una amplia gama de beneficios que incluyen mejoras en el bienestar económico, la salud física y mental. Esto debido a que el cónyuge puede alentar a la adquisición de comportamientos saludables, así como velar por el cuidado de la pareja al proporcionar una relación íntima y emocionalmente satisfactoria. De hecho, se han realizado varios estudios tratando de demostrar la relación que existe entre el matrimonio y el tener una vida más larga, sin que se haya podido mostrar hasta la fecha. Sin embargo, la vida en pareja puede generar efectos positivos y negativos en nuestra salud que vale la pena conocer. ¿Qué cambios se pueden presentar durante el matrimonio? Conductas saludables. El matrimonio puede alentar a las personas a renunciar a ciertos comportamientos que se consideran incompatibles con la vida matrimonial, como son el consumo excesivo de alcohol y sustancias psicoactivas, al asistir menos a eventos sociales o al tener que asumir nuevas responsabilidades familiares. Por otro lado, se ha visto que los adultos casados están menos atentos a su apariencia física, disminuyendo los niveles de actividad física que practicaban de solteros, a 75 minutos menos de ejercicio por semana, y muestran un aumento en el peso de al menos 2,5 kilos en un periodo de 10 años de matrimonio. Esto debido a un cambio en la dieta en el que existe un incremento en el consumo de almidones, como lo son los tubérculos y granos refinados. Acceso a servicios de salud. De manera general, la vida en pareja cambia las condiciones económicas, permitiendo un mejor acceso a servicios de salud privada, una mayor conciencia de la prevención, documentado por una mayor asistencia a los exámenes de detección de cáncer, y ofrece un soporte que a largo plazo genera una menor estancia en hospitalización, mayor posibilidad de recibir cuidados en casa sin que sea necesario recurrir a la institucionalización cuando se llega a la tercera edad. Salud mental. Para muchas personas el matrimonio contribuye a la construcción del sentido de identidad y autoestima, como una fuente de apoyo y la manera de satisfacer la necesidad humana de conectarse con otros, por lo que el casarse las hace sentirse más felices y menos deprimidas en comparación con las personas solteras. Esta situación puede cambiar en el periodo previo al divorcio, en el que las mujeres experimentan con mayor frecuencia síntomas de depresión asociados a la ruptura matrimonial. Salud física y longevidad. Desde hace varios años se ha sostenido que las personas casadas viven más tiempo y disfrutan de una mejor salud física que las personas solteras, teniendo tasas de mortalidad más bajas, alrededor del 15% para ambos sexos, probablemente relacionadas con un mayor cuidado de la salud y del peso, así como menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cáncer, problemas pulmonares o enfermedad hepática, aunque la evidencia disponible no es concluyente. Sin embargo, el panorama cambia radicalmente ante la presencia de tensiones en la relación conyugal, incrementando hasta en 3 veces el riesgo de padecer un evento coronario. Sumado a esto, existen mayores niveles de angustia psicológica, síntomas depresivos, una menor tasa de recuperación cuando se está enfermo y existe un mal control del dolor. Esto se debe a que la tensión conyugal actúa como un agente disparador del estrés, lo que lleva a un incremento en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y por ende a un incremento en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Asimismo, durante el conflicto ocurre la liberación de hormonas relacionadas con el estrés, como la adrenalina, noradrenalina, cortisol y ACTH, en especial en aquellos cónyuges que exhiben un comportamiento hostil y negativo. Otros hallazgos mostraron que los comportamientos negativos llevaban a una disminución en la respuesta del sistema inmune frente a las infecciones, las vacunas y la cicatrización de heridas. Para terminar, si bien la vida en pareja ofrece beneficios para las dos partes, el deterioro de la relación puede traer consecuencias graves para la salud de los cónyuges, razón de más para fomentar el diálogo y pedir ayuda cuando las cosas no van bien. El tener una relación estable, ya sea matrimonio o unión marital de hecho, debe ir más allá de pasarla bien. Idealmente debe orientarse hacia la construcción de un proyecto en común que le permita a quienes integran la pareja el alcanzar un nivel de realización que los lleve a sentirse satisfechos con el trabajo y los sacrificios sin dejar de lado su salud física y emocional. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.